Un saludo para todos los oyentes de la 104.1 FM, Aprendiendo Biblia sin Religión. Hoy 25 de diciembre del 2021 hablaremos de la paz de Dios. Hoy es un día especial para este programa, por favor escúchenlo, denle me gusta, compártalo. Un saludo a todo este equipo maravilloso. Tenemos una invitada muy especial, la ingeniera Gloria Montoya, que nos acompaña el día de hoy. Para los que nos están escuchando a través de la radio, bueno, ella es Gloria Montoya, ingeniera industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, y es una invitada especial. Para los que nos están viendo a través de YouTube, pues ahí les están viendo su rostro, su hermoso rostro y su sonrisa. Un saludo para todos, un abrazo caluroso, los queremos muchísimo terminando este año 2021 y empezamos. Mauricio, Amán, doctora Albanuri, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes, agradeciéndoles compartir el link hoy en este día 25 en que la mayoría de las personas están ahí descansando o organizándose para salir. Nos pueden escuchar y nos pueden ver y compartir este link, porque lo pueden ver después en otro momento, ya por la noche, cuando regresen y saquen el tiempito para escucharlo. Hoy vamos a hablar qué dicen las escrituras acerca de la paz de Dios. Yo escucho mucho y en estos días se hace como muy tradicional, todo el mundo, la paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios, en paz de Dios, con la paz de Dios, y todo el mundo habla de la paz de Dios y de la paz de Dios, pero realmente ustedes saben qué es la paz y qué es la paz de Dios. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo, deseando, compartiendo? ¿Realmente conocen la paz de Dios? Y aquí tengo que entrarle a aclarar algo así muy rápidamente. Nosotros siempre que pronunciamos la palabra Dios, creemos que todas las personas están entendiendo lo mismo. Que Dios es el mismo, como se quiera llamar, como se quieran relacionar. Hay muchas personas que su Dios es un animal. Hay otras personas que su Dios es la naturaleza, el sol, la luna, la madre tierra, la laguna de Guatavita. Hay muchos que su Dios es ellos mismos, o su Dios es el que no existe, un Dios desconocido. Nosotros hablamos aquí y todos los programas se emiten es con relación a este Dios que es muy especial, el que nos dejó su palabra escrita, el Dios que se hizo hombre y en la persona del Señor Jesucristo, y también existe el Padre y existe el Espíritu Santo, el autor de las Escrituras. Siempre que nosotros pronunciamos la palabra Dios, nos referimos a este Dios de las Escrituras, a este Padre Celestial, a este Dios no creado, sino el Creador. En las personas de el Padre que tiene naturaleza de Dios y es una persona, al Señor Jesucristo que es una persona con naturaleza divina que se hizo hombre, y otra persona es el Espíritu Santo. Entonces, de esa paz, de este Dios es que vamos a hablar y lo vamos a mirar en su escritura. Siempre empezamos estos programas por definir la paz, la palabra, que es paz. La trajinamos mucho, la han hablado mucho de diferentes contextos, en diferentes épocas, por diferentes ramas del conocimiento, de la ciencia, de las religiones, pero vamos a escuchar a este Dios muy especial, que él alega que es el único que existe, que son los únicos que existen y que son personas, que son creadores, no han sido creados por el ser humano. Entonces vamos a escudriñar las escrituras que nos dice. Recuerden que las escrituras del Espíritu Santo han sido emitidas en lenguaje humano, en hebreo, arameo y griego. Aquí vamos a hablar y vamos a leer una de las traducciones en español, pero recuerden algo muy importante: el español viene del latín.
Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, qué significa la palabra Dios y qué significa en este caso específico paz. Paz. ¿Y qué significa paz de Dios? No vamos a hablar de los otros contextos, pero al final también les vamos a recordar que esta paz de Dios también está involucrada en otros contextos de su escritura y de las personas que son Dios. Entonces vamos a leer en hebreo y en griego, y recuerden que las palabras adquieren su real significado, su objetivo único dentro del contexto en que están. Entonces vamos a leer algunos versículos para mirar esta paz de Dios dentro del contexto de las Escrituras. Ahora arrancamos con la palabra en hebreo y en griego. En hebreo la palabra que hace referencia a paz es shalom. Y en griego es eirene, que hace referencia a prosperidad en salud o en seguridad. En general habla de bienestar, tranquilidad, sosiego interno y externo, e individual o colectivo. Esas son las palabras que se utilizan. Muchas autores o personas o entidades han hablado de paz como ausencia de algo, ausencia de conflictos, ausencia de guerras, pero este Dios, el Espíritu Santo también, está hablando algo contrario. La paz se refiere, como ya vemos, las palabras que significan abundancia, salud, prosperidad. No es ausencia, sino al contrario, es prosperidad en todos los sentidos. Abundancia, ¿no? Abundancia. Este Dios es abundante. Este Dios es dador. Este Dios es integrador. Y ve al ser humano como una unidad. Entonces, en todos los ámbitos del ser humano, Él provee su paz. Es seguridad, abundancia, prosperidad. No habla de ausencia, es bendiciones, es reconciliación, es integración, es unidad, no solamente con uno, sino con las otras personas. Integridad hasta con la naturaleza, con la sociedad, con los compañeros, con la familia. Entonces vamos a hablar desde de las escrituras, que es la paz. Por ahí hay unos versículos y qué es la paz de Dios, para cuando usted esté compartiéndole y le diga a alguien la paz de Dios, usted a conciencia, con conocimiento, sepan lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos recibiendo. Vamos a plantear y vamos a leer algunos versículos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, a lo que este Dios refiere, lo que es la paz. Hay uno muy interesante en Salmos 119, 165, donde dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Cómo lo relaciona con no tropezar? Un estado de la persona que conoce a este Dios y obedece a este Dios, va a estar como en una situación de seguridad, de tranquilidad, de sosiego, de un bienestar, de un bienestar situado. Estoy situado y estoy haciendo lo que me tranquiliza, lo que me sosiega, lo que me da seguridad, que proviene de este Dios. Porque sus mandamientos y sus ordenanzas y sus caminos es para tenernos tranquilos, tenernos prósperos, tenernos satisfechos, tenernos el acompañamiento y la seguridad y la protección de Él. Va relacionado con seguridad, con confianza, con protección, con abundancia, no con escasez ni con ausencias. Entonces, vamos
a leer otro versículo y cada uno de nosotros vamos a compartir algo de esto. Y tenemos hoy una invitada y tanto Paula como Gloria y Albanuri también nos van a hablar de otro contexto. Pero comencemos con las escrituras y después le vamos a hablar dentro de otro contexto la paz de Dios. Aquí tenemos un versículo que está asociado a la confianza. Está en Salmos 4, en el 8. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Miren que ahí está relacionado con la confianza en Dios, con la seguridad, con la protección de este Dios. Entonces, tanto despierto como dormido, uno está tranquilo. Uno está tranquilo, está sin temor. Esa es la paz de Dios. La paz de Dios le quita el temor, le quita la inseguridad, le quita la angustia, le quita la depresión. Usted está angustia de que no sé qué va a pasar. Él comienza a darle seguridad. Aún le dice quién es usted, para dónde va, en qué situación está, pero que él está ahí presente. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente, porque estoy conociendo a este Dios me conoce y tenemos una relación de protección, de confianza, de seguridad. Y entonces usted está y tiene una paz. Por ahí hay un versículo muy interesante, una paz que en medio de la tormenta, que en medio de las dificultades, que en medio del dolor supera hasta su comprensión. Como dice, sobrepasa cualquier entendimiento. Vamos a mirar ese versículo, que la paz de Dios supera cualquier situación y usted está en paz en medio de la tormenta, confiado, protegido. Eso revienta cualquier pensamiento, revienta cualquier y sobrepasa. Muchas veces algunos de nosotros decimos, no entiendo nada, pero tengo una paz. Tengo una paz. Y en paz uno puede tomar decisiones correctas, reacciones correctas, porque tiene un control de las emociones. Cuando las emociones nos dominan, cuando las emociones nos descontrolan, o a las situaciones, aún situaciones de abundancia nos pueden descontrolar, situaciones de prosperidad nos pueden descontrolar. Las emociones, si no las controlamos, nos descontrolan. Y entonces perdemos la paz. Vamos a leer ese versículo, que la paz de Dios sobrepasa cualquier entendimiento. Pero eso está en Filipenses 4:7, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Figúrense, entonces hay una abundancia de tranquilidad. Hay una abundancia de dominio propio. Hay una abundancia de paz. De paz. Y puede resolver muchos problemas o estar sin resolverlos, pero tranquilo uno. La paz es tranquilidad, es seguridad, es confianza, es abundancia, es reconciliación, es pensar con sabiduría, caminar con sabiduría. No se le ocurren a uno esos pensamientos de ruina, de soledad, de incapacidad, de no solución, de pérdidas. Es muy interesante. Vamos a leer unos cuantos versículos que son muy claros. La palabra del Señor es muy clara
Y la palabra del Espíritu Santo es muy clara, que no tengo yo que estar interrumpiendo para explicarle. La Biblia, las Escrituras se explican ella misma. Son tan fáciles, tan fáciles. No, inclusive ahora cuando al principio hablábamos de que por lo general la gente habla de la paz como de forma negativa. Ajá. Y como este Dios habla de forma proactiva, es más que positiva, es proactiva. Inclusive en Lucas 2:14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres, que es algo bien especial, que siempre sale, es algo proactivo, más que nombrar la palabra positiva, es algo proactivo, algo, lo asociaba yo como tener paz, es con buena voluntad, una buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Mientras que ahora, como tú decías, muchas veces nosotros decimos, hay personas que dicen, inclusive dicen, tengo mucha paz porque no tengo enemigos y no me relaciono con nadie, soy solo. Hasta eso lo vemos como si fuera paz, pero realmente si ahora que estamos estudiando y vamos a ver lo que dice el Señor, el no relacionarnos y el tener ausencia de enemigos, eso no necesariamente demuestra tener esa paz. Sí, porque está en una soledad. Nosotros, hay una canción muy famosa ahora, la soledad, como si fuera la compañía de la persona. La soledad no es compañía de nadie, ¿no es? La ausencia no es compañía de nadie. Entonces, la paz invita, provoca esa buena voluntad con los otros, buena voluntad con uno mismo. Pero miren que partió de Dios. La paz partió de este Dios, la buena voluntad hacia los hombres, las bendiciones, la prosperidad, la seguridad. Cuando Él dice, no teman, yo estoy con ustedes, confíen en mí. Y entonces ya tenemos compañía. Y Él procura que el ser humano nos creó sociales. Nos creó sociales, no nos creó para estar solo. Una paz en soledad, eso no es ausencia. Recuerde, es abundancia. Es abundancia de amigos, no abundancia de enemigos. Es abundancia de bendiciones, es abundancia de salud, es abundancia de compañía, de una buena compañía. Como dicen por ahí popularmente, no de malas compañías, de disfrute. Muchas veces, no, pero es que yo disfruto aquí solo. Ahí hay ausencia de paz. ¿Cómo así que yo disfruto solo? Allá hay egoísmo. Hay falta algo muy importante, el amor. ¿No es? Entonces, tenemos unos conceptos tan trastocados que nos han afectado este relacionamiento. ¿Y qué nos ha afectado? Por no relacionarnos con este Dios. Estar relacionando con otros dioses. Y entonces las personas tienen una falsa paz. Y yo he visto que en todos los demás dioses que el ser humano se ha inventado o ha escogido, todos esos dioses son como egoístas, buscan como la soledad, como el aislamiento. Este Dios no, este Dios busca la relación, la comunión. ¿Dónde va uno a expresar amor estando solo? A uno mismo. Yo con yo. ¿Comprende cómo voy a buscar el bien del otro? Que eso es una expresión de amor. Entonces eso es muy importante. Entonces tenemos que rebobinar. Pero lo importante, vean, la paz de Dios nos la expresó con todo su amor, con toda su buena voluntad, con toda su misericordia, cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre. Y nos reconcilió con el Padre. Nos reconcilió con nosotros mismos. Nos reconcilió con todos los demás seres humanos en amor.
en benevolencia, procurando hacerle bien a los demás, en respeto, en aceptación consciente, en perdón. Y de todo eso vamos a hablar, nos va a hablar Gloria, y nos va a hablar Paula, y nos va a hablar Albanuri. Entonces, le cedo la palabra a todos ustedes. Doctora, justo con lo que estamos explicando de la definición de lo que es paz, estaba pensando hasta en mi propia vida. Antes de que este Dios se revelara en mi vida y yo lo conociera hace muchos años, estaba pensando, si paz es abundancia, entonces, ¿qué no tenía yo de abundancia en esa época, aparte de no conocer al Dios creador, ¿cierto? Y veía yo que y hay una parte que explicó, creo que el ingeniero Amal al principio, de la definición que decía que era sosiego. Y para mí esa palabra es muy significativa porque eso era lo que yo no tenía antes. O sea, era un desasosiego impresionante, porque ahora relacionándolo con lo que estamos explicando de la definición, que ese desasosiego que tenía, aparte de no conocer al Dios creador, también era porque tenía ausencia de amor, ausencia de buenas amistades, ausencia de protección, ausencia de compañía. O sea, tenía una cantidad de cosas en mi vida, o sea, me faltaban tantas cosas en mi vida en ese instante que no podía tener sosiego, pero algo particular en mi vida, por mi contexto, por mi crianza, por mi situación, yo asociaba que la paz estaba relacionada con la abundancia económica, con el dinero. Y debido a eso, pues trabajé mucho desde muy joven, me fui a otro país a trabajar. Y aun cuando en su momento, digamos, pude solucionar la parte económica y tenía, digamos, entre comillas, abundancia económica, no porque fuera rica, sino porque tenía abundancia con relación a lo que no tenía antes, aún así ese desasosiego seguía en mi vida. Y en esa época fue muy difícil porque yo hacía muchas cosas, trabajaba, compraba, gastaba, viajaba, venía a Colombia, volvía, regresaba al otro país y no encontraba sosiego. Y es por esa falta de abundancia en tantas cosas. Y con mi trabajo y con lo que he ido aprendiendo con este Dios y con las escrituras, es el ni siquiera saber uno quién lo creó, ni para qué está acá. O sea, son tantas situaciones, esa ausencia hasta de conocimiento, esa ausencia de comprender cosas, de comprender situaciones de contexto, situaciones de mi vida, inclusive de la historia del ser humano. El no comprender nada de eso, esa ausencia de conocimiento hace que uno no tenga paz. Y aunque uno puede, por ejemplo, en mi caso, yo podía considerar que estaba tranquila porque tenía dinero, porque estaba con salud, porque trabajaba, estaba en otro país, pero eso interno que no te deja a ti, que por mucho que externamente tú medianamente estés bien, hay algo interior que no te deja, y es esa ausencia ya en este caso, pues digamos, de la relación con este Dios. Sigamos leyendo lo que quieran participar. Gracias, Doc. Mira que en relación a lo que acaba de mencionar Paula, en donde ella antes asociaba esa paz, que es muy diferente también a lo que nos está enseñando el Espíritu Santo por medio de su palabra. En el caso mío había una relación directa con el arte. Porque se dice y muchos piensan en ese mundo, pues que lo que te produce paz es, en mi caso, por ejemplo, la música. La música era la vida, la música era la paz, la música era el bienestar. Y así mucho en ese gremio conocí a unos artistas que si lograban pintar, si lograban generar música, es más, hasta los programas de gobierno decían, vamos a luchar por la paz por medio del arte, vamos a alcanzar la paz por medio de la música, vamos a entregarle instrumentos en vez de armas. Y se generaba un montón de conceptos y de movimiento en que la paz realmente estaba en esa categoría. Y igual que Pablo, o sea, ella lo menciona desde un aspecto y en el otro, o sea, cada uno puede entregarle o pensar que la paz exclusivamente proviene de esa área, y uno a la final se da cuenta, bueno, pero si la música me da tanta paz, por más de que te guste una canción, una obra sinfónica espectacular o un concierto para piano que te da una sensación, pero no te llena de paz. Eso.
No te, tú puedes escuchar esa obra y te sientas y te tomas algo que te gusta y dices, siento paz, pero esa no es la paz que está diciendo Dios que te entrega, o sea, es totalmente Papá diferente. es permanente. Eso te iba a decir, Exacto. doctora, porque hay muchas cosas en la vida de uno de uno que le producen una paz, pero esa paz es muy momentánea. Momentáneo. Es casi que relacionada con lo que externamente yo quería. O sea, yo quería dinero y digamos que lo conseguí, pero cuando lo tengo veo que esa paz no me dura todo el tiempo. Y así con lo que decía Mauricio, o sea, lo que como las personas siempre estamos buscando externamente, la paz, la felicidad, el gozo, la tranquilidad, cuando esas cosas externas no están o desaparecen o la tengo y ya la tengo mucho tiempo, pues veo que esos sentimientos desaparecen de ahí mismo, esa sensación que era lo que yo logré experimentar, que cuando tuve lo que supuestamente por ausencia de dinero, yo consideré que el dinero me daba paz y tranquilidad, protección, seguridad, pero cuando logré tener, digamos, económicamente algo medianamente ahí como estable, vi que la paz no estaba, igual había ausencia de paz. Hay un versículo muy importante en Juan que dice el Señor Jesucristo, yo les doy una paz muy diferente a la que el mundo les da. Albanuri, ¿cuál es ese versículo? Sí, doctora, está en Juan 14, 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Es una paz que procede de Dios muy, muy diferente, que no procede del mundo, no procede de nosotros, no procede de los otros, no procede de la música, no procede del dinero. La paz que necesita el ser humano es la que procede de este Dios. Doc, y hay un Es una paz versículo. permanente, es permanente. No Hay un, importan las circunstancias, ni internas ni externas, es permanente. Sí, Mauricio. hay un versículo complementario de eso, que es una acción de Dios, o sea, como acción de Dios en Números 6:26 dice el Señor, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, como acción de Dios. Viene de Dios. La Todo, paz viene de Dios. inclusive con respecto a eso, quería intervenir un momentico para darle la Y de palabra, este Dios. a la invitada que nos va a hablar también desde el control de las emociones y todo lo que ella ha podido investigar. Y ayer precisamente me pasó, estaba en una capacitación y alguien me decía, ¿cómo es que a uno no le enseñan desde niño este tipo de conceptos? Porque les hablé del amor y de dónde proviene el amor. Entonces yo les decía que el amor es Dios y que cuando uno conoce y reconoce a Dios como la fuente del amor, puede entender qué es el amor y dar amor. Y en ese momento teníamos esa conversación porque hablábamos de la importancia de las relaciones, de la relación interpersonal con otras personas, con los hijos, con el esposo, con la mamá, con los amigos. Y estaba pensando yo en este momento Hasta que con los enemigos. hasta, exacto, con todas las personas, como el concepto de paz no es algo, no solo personal, o sea, es un concepto tan amplio, tan integral, que concibe cosas personales, pero también sociales. O sea, yo no puedo decir que yo tengo paz si yo solo lo tengo a nivel personal y no a nivel social, sino que lo veo como algo muy integral. Es algo integral y es un estado. Y lo relaciono mucho con la unidad, ¿sí? Como esa unidad. O sea, cuando hay unidad, se puede decir que hay paz, ¿cierto? Si hay unidad, hay paz. Entonces, fue muy interesante la conversación que ayer tuve con varias personas porque me decían, ¿cómo no nos enseñan desde niños la importancia de la unidad, la importancia del amor, la importancia de ser agradecidos? Porque les hablé de esos 4 conceptos y veía yo ahora que cuando somos agradecidos, eh, hay paz conmigo mismo y con los otros, porque me permite reconocer quién soy, reconocer quién es el otro y cómo el otro es tan valioso y debo respetarlo, ¿cierto? Que eso era de lo que hablábamos, porque hablábamos de las relaciones interpersonales y cómo tratar de no tener conflictos, sino llegar a un estado de paz. Entonces hablábamos que ese estado de paz lo podíamos lograr si sale de adentro,
si está desde nuestro interior, si reconocemos quiénes somos, si tenemos esa fuente que es el amor, y ahora con el que acabamos de leer, esa fuente que es el amor, que es Dios, Él pone en nosotros esa paz y nos permite ese estado de paz poderlo transmitir a otros. Como decíamos ahora, puede que estemos en aflicción, pero si tenemos ese estado, si tenemos esa fuente, eso que recibimos de parte de Dios, que es ese estado de tener paz, vamos a poder tener esa paz, no solo interior, sino también esa paz social y esa unidad con otras personas. Gloria. Le vamos a dar paso a Gloria, nuestra invitada. Sí. De pronto ella está esperando de que nosotros hablemos y ella sabe, dice, pero no sé en qué momento puedo entrar. Ya puedes entrar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esta vez me dieron la oportunidad para hablarles de lo que he investigado durante varios años. El Señor me ha permitido también aprender, me ha mostrado. Y lo que ha sido en estos últimos 20 años, en este siglo, se ha desarrollado una ciencia pues llamada la neurociencia, donde ya al cerebro le ponen unos electrodos, unos aparatos para poder detectar y poder comprender como esto de las emociones, las reacciones, ¿sí? Entonces la neurociencia es poder comprender y entender cómo funciona el cerebro con el organismo humano, ¿cierto? En especial con el sistema nervioso, para poder producir esos estados de ánimo, regular las conductas, el comportamiento, pues las funciones corporales de nuestro cuerpo. Entonces, el poder nosotros comprender y entender esto de las reacciones, de las emociones, nos ayuda mucho para poderlas manejar y saber bien usar. Y ahí es donde pues las charlas pues que vengo, el Señor me ha permitido dar sobre el control de las emociones. Como bien lo decía el versículo ahora en Juan 16, que en este mundo tenemos aflicción, y es así porque a todos nos suceden cosas, vemos algo que no nos va a gustar, oímos noticias, ¿cierto? Que nos infunden temor, se nos presentan muchas situaciones difíciles, y con todo esto pues van surgiendo unos síntomas en nuestro organismo que son el resultado de lo que nosotros también tenemos en nuestra mente y de lo que procesamos en nuestro cerebro. Y existe también, se ha descubierto y sabemos ya todo esto de las hormonas que hay en nuestro organismo, y hay una hormona llamada cortisol, que la llaman la hormona del estrés. También hay otras hormonas. Las hormonas en sí son unas sustancias químicas producidas pues por determinadas glándulas de nuestro cuerpo, sin ser uno pues médico ni nada, pero uno averigua. Entonces van en el torrente sanguíneo, estas hormonas circulan en la sangre e interactuando y afectando todas las otras partes de nuestro cuerpo humano. Entre estas hormonas, hablemos de las benéficas primero antes de hablar del cortisol. Está, por ejemplo, hablan de la hormona de la felicidad, así la llaman, la dopamina. Porque la dopamina se desarrolla mucho cuando a usted le hacen como un reconocimiento, cuando alguien lo valora, que hizo un buen trabajo, cuando lo abrazan, entonces eso nos da placer, nos mueve, nos da bienestar, produce en nosotros esa alegría y nos da ese ánimo, que incluso lo comparo, digo yo, cuando alguien tiene una mascota, que es cuando llega a la casa, esa mascota, ¿cómo expresa esa felicidad? Brinca, salta, corre de un lado para otro, entonces así se expresa la felicidad en el organismo humano, en que uno quiere hacer ejercicio, quiere bailar, quiere brincar, mientras que lo opuesto cuando se está triste pues es quedarse quieto en una cama, deprimido. En todo caso hay otras hormonas muy interesantes, hay otra que la llaman la hormona del afecto, del amor, que se da mucho en las madres lactantes cuando están lactando a su bebé, y se vincula mucho con la parte emocional, con el apego, con el servir. Cuando nosotros estemos deprimidos y tristes, vayamos a servir a otra persona, porque el servir a otro ayuda a estimular mucho esta oxitocina. La hormona de la oxitocina es la que llaman la hormona del afecto. También... No, perdona que te interrumpa, pero esos estados de ánimo, de emociones y de todas las hormonas, ¿cómo puedo yo estar en paz o recibir la paz? Para allá voy con respecto, pues esto de las hormonas es importante entenderlo porque ellas son las que hacen que yo tenga buen apetito o que al contrario pierda el apetito, que yo tenga un buen descanso, un buen reposo, un buen dormir, o de lo contrario tenga insomnio y no pueda dormir. Todo esto influye en las hormonas. Resulta que el cortisol, que ya la llaman la hormona del estrés, esta se activa en momentos en que yo en mi cerebro siento que hay una amenaza, que fue el tema que ustedes venían hablando.
cuando el ser humano está dividido, cuando el ser humano tiene temor, está angustiado, ¿cierto? Con miedos. Entonces se activa el cortisol, porque la verdad es que el cerebro nuestro no hace diferencia entre lo que es una amenaza real de lo que hay imaginario. Por ejemplo, hablemos de una amenaza real. Usted está en el bosque, parece un oso peludo, inmediatamente el cuerpo se activa químicamente y el cortisol y el estrés es bueno porque hace que el corazón empiece a bombear sangre porque si hay que correr, ¿cierto? Y también hace que se vacíe el estómago para poder estar liviano si hay que correr, o a otros le hace que se desmayen, porque algo curioso es que hay personas que al desmayarse quedarse quietos, por ejemplo, ante la presencia de un felino, una pantera, un tigre, cuando los que tengan gatos saben que usted le mueve una plumita, el gato se mueve, pero usted deja eso quieto, no le interesa. Entonces muchas veces la persona al quedarse quieta, desmayada, el felino pierde interés, pero claro que uno prefiere correr a arriesgarse, arriesgarse a quedarse quieto. Entonces, realmente el cuerpo se activa químicamente, bien sea para correr o para defenderse de esa amenaza, y de ahí salen unos superpoderes que se han mostrado, donde es una adrenalina que es capaz de coger el animal y casi despuesarlo y todo, pero ya después de que esas sustancias se van bajando, pues ya quedan como el cuerpo adolorido. Pero si yo en mi mente, aquí viene lo interesante, si yo en mi mente tengo una amenaza que es irreal, cuando supongo, cuando me meto en miedos, en angustias, cuando empiezo a suponer, ¿será que el año entrante sí me van a dar contrato? ¿Será que mi marido me va a dejar por otra? ¿Será que yo sí voy a poder lograr esta situación? Entonces en nuestra cabeza nos empezamos a meter, y lo que oímos del mundo, los rumores, hace que mi cerebro inmediatamente empiece a botar cortisol. Pero el detalle es que ese cortisol intoxica mi organismo, porque yo en ese caso ya no voy a salir corriendo. Yo me quedo ahí sentada pensando pensamientos tristes de angustia y el cuerpo empieza a intoxicarse con ese cortisol. Entonces, aquí viene lo interesante, que nosotros ya, al tener en nosotros la promesa de parte de Dios, que ya en Él hay paz, que en Él tenemos ese perdón eterno, que en Él hay esa justificación, que en Él tengo esperanza de vida eterna, que me espera un cielo nuevo, una tierra nueva. O sea, cuando yo creo en esa palabra de parte de Dios, en mi mente empieza a desaparecer el temor, en mi mente se va la angustia. Que tengo un Salvador, que tengo un Salvador. Es correcto. Entonces ya se van todas estas situaciones de malestar en mi organismo, porque resulta que ya se ha descubierto también que el cortisol, cuando la persona está intoxicada, pues esto hace que le dé taquicardias, porque el corazón se acelera, pero usted queda quieto con el corazón a toda, que debería salir corriendo. Entonces también que empieza a temblarle todo el cuerpo, le duelen las articulaciones, y sobre todo, algo interesante son los problemas del aparato intestinal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que también se ha descubierto algo interesante, que lo llaman el segundo cerebro. Nuestro intestino puede funcionar solo, antes al contrario, le da la orden al cerebro que ya tiene hambre, o cuando ya está saciado, o cuando hay que vomitar porque se ingirió algo pues que le cayó mal al organismo, y también le da la orden a uno cuando le toca salir corriendo al baño. O sea, por más que uno quiera quedarse, uno dice, no, es que yo decido, yo me voy a quedar aquí. Pues si le dio un daño de estómago, qué pena, pero ahí decidió fue el intestino. Y lo mismo pasa, que yo decido que me quiero ir a dormir, pero si el intestino dice, vaya para el baño, nos tocó. Entonces, esto que está en nuestras entrañas, este aparato digestivo, esa función va mucho más allá que simplemente procesar los alimentos, porque ya se ha descubierto que ahí hay una gran influencia a lo que es el sistema inmune, ¿sí? O sea, que toda esa compleja como comunidad microbiana que está en nuestro intestino influye mucho en nuestra salud y nuestro bienestar. Si nosotros tenemos problemas gastrointestinales, hay que observar bien cuánto nivel de presión, de estrés estoy manejando, ¿cierto? O cuánta cantidad de miedos, de temores estoy yo en mi mente, que eso influye en mi intestino. Y también se ha descubierto algo interesante último, que el 70% de lo que son las células de nuestro sistema inmunológico se encuentran en el intestino. O sea, el intestino es el que tiene todo este sistema inmune, que es el que nos ayuda pues a defendernos de todos estos virus como el famoso coronavirus, y ayuda también a mejorar nuestro estado de ánimo. Ahí se producen también un 70% de las hormonas benéficas que nos ayudan a tener muy buen apetito, buen sueño y a fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, en fin, ya para terminar, cuando... Disculpa, pero estoy escuchando antes que termine. He entendido, aún hasta con esta charla cortica y presionada
por el tiempo, he entendido tan benéfica que es la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque son buenas noticias, son buenas nuevas, son palabras de esperanza, de consuelo, de perdón, de reconciliación, de protección, de abundancia, no de resignación, como muchas veces nos han enseñado. No, resígnate en nombre de Dios. Él no está hablando de resignación. Y entonces esas buenas noticias, que en griego es la palabra evangelio, buenas noticias, buenas nuevas, el hecho de yo tener un Salvador, el hecho de tener yo una protección, de tener yo saber a alguien que me ama tanto, que murió en una cruz por mí, que resucitó, que va a venir a buscarme. Entonces, acabo de comprender en toda su profundidad que activa todas estas hormonas. ¿Comprende? Que activa todas estas hormonas y me hace proactivo. Proactivo a bien. Me quita la resignación, me quita el temor, me da lucidez, me da tranquilidad, me da paz y se activa. Y por eso se me arregla el sistema digestivo, se me arregla el corazón, el inmune, me entra sanidad. Yo Por inclusive... eso, la palabra de Dios sana. ¿Por qué sana? Porque activa. Activa. Y más con el poder del Señor que me activa. Él como nos creó, sabe que activa poderosamente en nosotros para nuestro bienestar, nuestra paz. Internamente que activa con su poder, con su amor, con su buena voluntad para el ser humano. Me acaba de decir mucho más la importancia, y perdonen que se lo diga de esta forma, de tragar yo palabra del Señor. Tragar palabra del Señor. No, y creerla. Perdona, termino, Nuri, ya tú completas y continúas incluso. Lo importante también de tragar, saberla digerir y creerla, porque lo que acabas de decir era el resumen en conclusión, en final, que cuando nosotros estamos en esa completa y perfecta paz que nos da el Señor, toda nuestra mente, nuestro cerebro, todo nuestro organismo presentará ese bienestar, ¿sí? Vemos soluciones fáciles a los problemas que se presenten, tenemos como esa paz que fortalece nuestro sistema inmunológico, por tanto vamos a tener una excelente y muy buena salud. Antiguamente cuando se escribió, pues digamos, la palabra, estos escritores, pero sabemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que es Dios nuestro creador y diseñador. Lo interesante es que ellos, sin conocimiento de esto ahora, esta ciencia ahora, hablaban mucho de eso, de tener paz, reposo. En quietud y en reposo será nuestra victoria, lo dice la palabra de Dios. Listo, Nuri. No, muchas gracias. Tú no sabes cómo se me ha abierto aquí, Nuri y Paula, que nos van a hacer algunos comentarios. Me imagino que estamos mirando el reloj. No, lo que quería era leerles, porque como ya vimos una de las, lo que nos trae paz, que es su palabra, quería leerles la que nos nombró Gloria, que ella no la nombró, pero no la leyó, es Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado, o sea, toda su palabra, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Algo que me parece muy especial y que Paula nos lo compartía con su experiencia. He vencido, perdona Nuri, no he venido, sino he vencido, creo que es. Yo he vencido al mundo, gracias por corregirlo, Glory. Como Paula nos compartía, no quiere decir que no tengamos aflicción, o sea, hay situaciones de aflicción, pero cuando llega la paz del Señor, esa paz sobrepasa todo entendimiento y sobrepasa inclusive muchas situaciones. Entonces, no sé, Doc, si aprovechamos para leer varios que tenemos, entendiendo que su palabra pues nos va a permitir
disfrutar. Pero Paula también nos decía que nos iba a hacer unos comentarios de su experiencia en todos estos tiempos de cómo las personas reciben la paz de Dios. Así es, doctora. Pues a mí este programa me parece fascinante porque justamente ayer una empresaria de otra ciudad me llamó porque se enteró de nuestro programa Diálogos que Escuchamos. Y esta empresaria me decía, me enteré por otra persona que ustedes tienen un programa de escucha a las personas y quisiera saber si tú puedes atender a un empleado mío. Más o menos me contó la historia y yo le dije, claro. Y el empleado me llamó ahí mismo y el empleado está en Cali en este momento. Y fue muy impactante. A mí esto ya lo he manifestado en otros programas de radio, que Diálogos que Escuchamos, que es un programa creado por este Dios inclusive, que ha dado esta estrategia y esta idea a los miembros de Aprendiendo Biblia sin Religión para justamente llevarle paz a tantas personas. Es increíble porque lo hemos estado hablando, hay muchas cosas que a mí me pueden producir paz. Y lo leía también ahora en una noticia de una famosa de aquí de Colombia. Era una actriz muy reconocida y ella contaba una experiencia que un día entró a una cárcel y ella dice, y desde ese día mi vida cambió. Encontré paz y encontré felicidad porque encontré que sirviéndoles a las personas que estaban en las cárceles, toda mi vida se transformó al encontrar un propósito. Cuando yo escucho palabras como estas o palabras como las que llegan a Diálogos que Escuchamos, pues eso me recuerda a mi propia vida, por lo que ya les contaba al principio. Todo el tiempo estamos buscando cómo encontrar paz, cómo encontrar amor, cómo encontrar sosiego. Y cuando tú logras darte cuenta que en una persona encuentras eso, que en este caso es el Dios creador, en este caso es este Dios hecho hombre en la persona del Señor Jesucristo, pues es fascinante, porque esta mañana reflexionaba cuando Él dice, tengo misericordia de ti, te perdono, te cuido, no te desecho. Para mí eso, por ejemplo, fue fundamental, porque yo vengo de un contexto donde me sentía rechazada, donde no tenía protección, donde no sentía amor, donde no tuve una cantidad de cosas y era carente de muchas cosas y por lo tanto no encontraba paz, no me sentía como con tranquilidad sobre esta tierra. Y eso es lo que le pasa a las personas que escuchamos todo el tiempo en Diálogos que Escuchamos, que escuchamos a través de inclusive de los comentarios que nos hacen a través del chat, de las personas que escuchan, por ejemplo, Brea Montoya, que lleva 20 años en este servicio de escuchar a los demás, es que las personas buscan lo mismo, paz, quiero que me amen, quiero sentirme tranquilo. Y eso me decía la persona que me llamó ayer de Cali, estoy en este momento colapsado, no tengo paz, no tengo tranquilidad, pero llegó a otra palabra, no me siento valioso sobre esa tierra, no me siento para nadie valioso. Y cuando tú encuentras en una persona, solo en una, que te dice todo eso, todo, di mi vida por ti, eres la luz de mis ojos, la niña de mis ojos, te cuido. Para mí eso, por ejemplo, fue un bálsamo refrescante. Y ahí ha habido momentos donde no ha habido dinero, donde no ha habido trabajo, donde no ha habido inclusive afecto de personas que uno quisiera que lo quisieran, pero ahí está la paz, porque esa paz me la dio este Dios creador. No, y algo muy importante, de pronto en el mundo y humanamente podemos encontrar muchas situaciones, personas que nos dan paz. Pero el problema grave es que pasa. Esa persona se muere. No tanto ni que me abandone, se murió. O ese trabajo se acaba, por ejemplo. O ese trabajo se acaba. O me quebré, el dinero se fue. Llegó la pandemia. Llegó la... Sí, tantas situaciones que uno... Figúrense, tenemos un Dios que resucitó y está vivo. No tengo la angustia que me va a abandonar, que se va a morir, que va a desaparecer. Eternamente. Esa calidad de eternidad que nos dieron cuando nos crearon, cuando nosotros entendemos que está garantizada nuestra eternidad en vida y con vida. Qué paz. Y que no va a desaparecer, porque siempre estamos con la angustia. Cuando logramos algo, obtenemos algo que nos da paz, siempre estamos con la angustia cuando se acaba.
algún día se va a acabar. Y más cuando escuchamos una de nuestras canciones preferidas, nada hay eterno. Nada hay eterno. Pues sí, hay una buena noticia. Este Dios es eterno. Y nos da vida y salvación eterna. Amén. No, que le iba a decir que esa búsqueda de paz se vuelve como una droga. Ajá. Es uno buscando la situación que le da paz y hasta uno convierte a situaciones en ídolos. Puede ser el trabajo, el éxito, la pareja. Muchas personas por considerar que su pareja es su expectativa de paz, ceden en muchas cosas e incluso en su propia dignidad, esperando alcanzar paz en otra persona. Algunos, y me incluyo, hemos trasladado eso al trabajo. Y así cada uno, y esa búsqueda de paz, ese momento de paz, se vuelve una droga porque cuando uno lo tiene y lo pierde, uno se desespera por volverlo a lograr, de lo que sea por volverlo a lograr. Pero sí, gracias al Señor que nos hace entender que comprender su buena noticia es lo que nos va a llenar de paz. Al final es comprenderlo, porque cuando uno comprende que pasó de muerte a vida, que estaba muerto y ya pase lo que pase, no, o sea, ¿qué hay más grave que estar muerto? No hay nada más grave. Y entender que Yo uno va a... tengo como una preguntita. Hay varias premisas que la palabra de Dios ha aclarado. Una es, por ejemplo, que la paz es de Dios, ¿cierto? Porque dice la paz de Dios que sobrepasa. También en la definición de paz, que veíamos esas palabras de Shalom e Irene, también junto con la explicación de Gloria, pues entiendo cuando habla prosperidad en salud, seguridad, bienestar. Pues claro, también si tú tienes unas emociones saludables, estables y que funcionan correctamente, eso contribuye mucho a ese bienestar, ¿cierto? Esa abundancia, esa prosperidad. Ahora, también veo en la palabra de Dios que Él invita a estar, por ejemplo, en paz con los hombres. Él invita a practicar la paz. Entonces me genera una pregunta, porque asimismo dice que la paz de Dios gobierne, o sea, que sea la que gobierne en el corazón. Mi pregunta puntual es, la paz de Dios, Él la da, es de Él la proporciona, pero nosotros debemos hacer una práctica al mismo tiempo de la paz. O sea, ¿es por lado y lado o cómo funciona Sí, para que porque eso sea práctico? recuerda de que es basado en el amor. Y el amor es compartir, dar, proporcionar bienestar. Y en la Y Biblia, perdón. vuelvo e insisto, lo que hoy escuché de Gloria, y lo he escuchado muchas veces, tengo el conocimiento, pero hoy lo que agarré es que esta buena palabra de Dios, esta buena palabra de Dios, estas buenas noticias activan mis hormonas de la paz y de la felicidad, de la unidad, de la integridad y todo lo demás. Y aún activan mis reacciones saludables conmigo y con los otros, con las circunstancias. Esta buena noticia, esta buena palabra de Dios, esta buena acción de Dios incide en mi metabolismo. Incide en mi metabolismo. Gloria. Que le doy gracias al Señor porque ha sido muy agradable uno hacer estas investigaciones cotejándolo con la palabra del Señor y poder encontrar lo que ahora decía Mauricio, y la Biblia habla mucho de que este Dios es un Dios de paz, y también al creer en Cristo tenemos el Espíritu Santo y un fruto del Espíritu es paz. Entonces nosotros los que estamos en Cristo ya tenemos la paz, ya es cuestión de creerlo y dejarla salir. Usarla. Abanuri, ¿vas a leer algo? Sí, doctora, sí, quería leer porque me parece muy interesante donde dice en Romanos 12:18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, como el Señor quiere y nos llama y nos invita como que estemos en paz entre todos, pero nos dice que Él es la fuente, o sea, Él nos da esa paz y ustedes procuren la paz. Ahora que tú hablabas de las hormonas de la felicidad,
Se ha descubierto científicamente, y ahora Paula nos lo dijo mucho, que cuando tú eres generoso, cuando sirves, cuando eres agradecido, cuando buscas la unidad y el amor, puedes generar esas hormonas de la felicidad y de esa manera puedes generar esa paz. No sé cómo estamos en tiempo, con qué versículo vamos a terminar, o si Gloria quiere terminar con algo. Hay otros, bueno, dale, hay otros versículos que íbamos a leer. Bueno, Hágale. Sí, Yo por ahí Nuri, hazlo. yo detecté uno que está bueno en relación con lo que venimos hablando, que está escrito en 1 de Pedro 3, en versículo 10, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Uh-huh. La mentira, hay una falsa paz cuando nosotros nos basamos en la mentira, y en paz está como con tranquilidad, pero es una falsa paz. ¿Por qué? Porque está basado en la mentira, está basado en el engaño, está basado en hacerle daño al otro. Y uno a veces cuando se venga, dice uno, quede en paz, quede tranquilo, pero eso es una falsa paz, que se le vuelva uno en contra, ¿comprende? Porque esa no es una paz, eso es una mentira, es una falsa paz, es una falsa tranquilidad, porque como fuimos creados no para hacernos daño, no para hacernos daño. Entonces, eso tarde o temprano se refleja ¿en qué? En alguna enfermedad, en alguna escasez, en alguna sinsabor. La persona no sabe qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, pero ahí hay una raíz de amargura, hay una raíz de odio, hay una raíz de ofensa no perdonado, hay alguna venganza que realizó. Y entonces, al principio tiene esa falsa paz, esa falsa tranquilidad, esa falsa satisfacción, pero nuestro organismo comienza a reaccionar. Tarde o temprano comienza a reaccionar. Le damos muchas gracias al Señor y hoy lo vuelvo con más conocimiento y con más agradecimiento, agradecerle al Señor Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo y agradecer que nos hayan dejado su palabra escrita, que son palabras de sanidad y de paz. Amén. Un abrazo para todos ustedes y un excelente sábado. Chao. Chao, feliz día.